Regresamos y seguimos escuchando argumentos tanto del diputado Rigel Sergen, quien además es de la red de inquilinos, como del abogado Humberto Millán, que ha traído una propuesta de reforma de la ley de arrendamiento. Pero antes de seguir entrando en este debate de ideas, vamos a leer algunas de las preguntas que tiene nuestra audiencia usando la etiqueta argumentos arrendamientos. Vamos a iniciar de inmediato con Javier Cáceres, lo leemos acá. Dice, las leyes no protegen la propiedad privada y no son justas porque favorecen al inquilino del derecho del propietario a disponer como quiera de su inmueble. Eso le dicen a Javier Cáceres, diputado. Claro, bueno, fíjate, el tema de la propiedad privada es un temazo. Por ahí yo estoy leyendo ahorita algo sobre el tema del derecho a la propiedad, ¿no? Y particularmente los que usan este argumento niegan de propiedad a la gente que no tiene el derecho a la vivienda. La ley no niega el derecho a la propiedad privada, pero fíjate, si tú estás dando un bien inmueble en arrendamiento de vivienda, que es distinto a comercio, es decir, no es algo donde la persona que está arrendataria va a generar un lucro sobre eso, tiene que tener un interés social, por eso tiene que estar regulado. Y eso porque entonces siempre empieza con el tema de que eso es en Venezuela por la revolución bolivariana. Las regulaciones sobre el arrendamiento de vivienda existen a nivel mundial. En Alemania el 54% en Alemania de las personas que habitan a través del arrendamiento y están regulados. Los cánones de arrendamiento están regulados por el Estado en Alemania. El tema de los desalojos está regulado y de hecho también existe un arrendamiento social, es decir, el Estado también se autorregula con respecto a esa vivienda. Es tan así que en septiembre del año pasado hubo un referéndum en la ciudad de Berlín donde ganaron los inquilinos en gran mayoría, aproximadamente el 60%, pidiendo la expropiación de los grandes tenedores, ¿no? Entonces es falso de que es aquí en Venezuela que no se respeta la propiedad privada, porque hasta en Estados Unidos hay estudios y hay regulación en el estado de California, en otros estados también, en Colombia, donde está regulado el tema del alquiler. No significa que eso irrespete la propiedad privada. Y aparte, está también el derecho a la vivienda, que es un derecho humano. Sí. Que yo digo que está por encima. Uno puede vivir sin vivienda, pregunto yo, uno puede vivir sin propiedad privada. Yo creo que uno no puede vivir sin vivienda. Y la gran mayoría a nivel mundial vivimos sin la propiedad privada. O sea, la idea es buscar ese equilibrio. Es el reflexión. turno del doctor. El problema es el equilibrio. El problema es que Alemania tiene desde hace X cantidad de tiempo una economía con el 3%, máximo el 2% de inflación. Allá no están congelados los inmuebles, los cánones de arrendamiento, sino que está regulada la forma como se debe hacer el avalúo del inmueble. Aquí tampoco están congelados. Pero aquí la tabla para evaluar un inmueble para los cánones, para la regulación, por ejemplo, no determina la ubicación del inmueble. Un inmueble que esté en Altamira, por decir, o que esté en Las Mercedes, cuesta lo mismo que lo que pudiera costar en Antímano, y sin menospreciar la tabla no te garantiza. Pero no garantiza que una persona, un inmueble que tiene un inmueble en una zona totalmente distinta, con otros accesos, con diferentes accesos, entonces el mercado ha venido regulándolo solo, sin necesidad de que la superintendencia lo regule. Tú hoy en día consigues un inmueble en Los Naranjos en $250 y consigues un inmueble en Los Palos Grandes en $500. Se ha regulado, se ha autorregulado, sí. Porque ha llegado a ese punto. El problema es que muchas personas no quieren acceder a alquilar su inmueble y eso es producto de esa ley. Vamos ahora con otra pregunta. El tiempo aquí corre muy rápido, así que les voy a dar a cada uno un minuto para responder las preguntas para dar equilibrio y nos dé tiempo de responder estas interrogantes. Valentina, desde la cuenta @acuarela01, dice, en la urbanización donde vivo había una casa que tenía sus dueños, pero siempre permaneció sola por más de 8 años. Una familia la invadió y aparecieron parientes de los dueños a sacar a los invasores. ¿Cuáles son sus opiniones respecto a ello? Iniciamos con el diputado, tiene un minuto. Bueno, primero que todo que hay una problemática, lo hablamos al principio con el tema de las viviendas que están desocupadas, ¿no? Es algo que el Estado también tiene que resolver. De alguna forma, por ejemplo, se pueden generar propuestas legislativas con respecto a la posibilidad de que la gente ponga en alquiler las viviendas.
Otros países, por ejemplo, hay una fuerte política de tributos para, para las viviendas que están vacías, no, para que no estén vacías. Eso es algo que pudiéramos tener en estudio, ¿no? Lo otro que también nosotros hemos planteado en la Asamblea Nacional es buscar una protección con respecto al tema del hogar, de una persona, una familia que tenga una vivienda vacía, bueno, ¿cómo lograr proteger, no? Ya existen los mecanismos, bueno, para tratar de solventar esas situaciones. Como ¿Cómo se llama esa usuaria? Lo que decía la Ahora compañera. es el turno de ¿Cómo se usted, llamaba doctor. la usuaria? Valentina, @acuarela01. Bueno, la señora Valentina tiene que tener claro que toda persona que se le invade un inmueble tiene derecho al procedimiento de la querella interdictal. La querella interdictal es un procedimiento que está establecido en el Código de Procedimiento Civil, en este código, y que le permite al querellante intentar un procedimiento para recuperar dentro del primer año de la desposesión del inmueble, de la perturbación del inmueble, para recuperar el inmueble. A través, me imagino que lo hizo esa persona, de algún familiar a la que le dio poder, un poder autenticado para que ejerciera su derecho de propiedad. Sí, siguen las preguntas acá por parte de nuestra audiencia. También estamos viendo acá el chat en vivo por YouTube y seguimos con la red social Twitter. Vamos a ver el siguiente de José Gutiérrez. ¿Cómo puedo hacer si yo fui achacado por una adjudicación que data desde el 2007 y en Chacao, en el ministerio, fui víctima de abuso de poder y el ministro Villarroel el 1 de mayo? Nada de respuesta. Es urgente, por favor. Bueno, nosotros nos ponemos a la orden en la Comisión de Administración y Servicios que se acerca al edificio Pajarito de la Asamblea Nacional en el piso 7 y bueno, recibiremos su denuncia, haremos la articulación pertinente. Cuando llegue el piso 7, ¿por quién pregunta? ¿Por usted? Sí, por nosotros, que nosotros tenemos una subcomisión de hábitat y vivienda en la Comisión Permanente de Administración y Servicios y le tomaremos su denuncia, pero bueno, la idea es que bueno, pueda tener una respuesta oportuna y principalmente la idea es que no encontremos una respuesta individual. Nosotros llamamos a la organización del pueblo de forma colectiva. Existen asambleas de vivienda venezolanos, existe el movimiento de inquilinas e inquilinos, existen los comités de tierras urbanas y creemos que esa es la forma de tener una respuesta colectiva con respecto a la situación de vivienda. Bien, hay una pregunta para el doctor Millán de Javier Cáceres. Las leyes no protegen la propiedad privada y no son justas porque favorecen al inquilino del derecho del propietario a disponer como quiera de su inmueble, dice Javier. En materia de vivienda, ese es vamos a decir, qué es lo que la gente piensa sobre esto. Pues. Por este tipo de pensamientos es que la gente no pone sus inmuebles de vivienda en alquiler porque piensan que van a perder todos sus derechos sobre el inmueble. Ahora bien, con respecto a la ley de arrendamiento de uso comercial es totalmente distinto. Realmente en arrendamiento comercial sí existe un procedimiento más equitativo, más acorde a las circunstancias, pero y podemos poner el procedimiento que está en la ley, en la lámina, que ahí hablaba del procedimiento también en materia de locales comerciales. Mire, si no se le da apertura, estamos viviendo en este momento una política de estado de apertura. Un banco, por ejemplo, con la ley contra los desalojos arbitrarios, un banco da una hipoteca, da un crédito, ¿verdad? Por la ley del deudor hipotecario, por poner un ejemplo, para que una persona quiera una vivienda. Si esa persona deja de pagar por X cantidad de circunstancias, deja de pagar la hipoteca, el banco no tiene forma de recuperar a través de un procedimiento expedito y ejecutar la hipoteca. ¿Eso qué va a convertir? ¿Cómo se produce, cómo se incentiva el crédito inmobiliario para esa persona que sí quiere pagar, que sí quiere adquirir un inmueble y cumplir con honrar sus pagos? Bien, cumplimos el tiempo, disculpe. Hay más preguntas de nuestra audiencia y vamos a tratar de ir cronometrando para que podamos ir respondiendo. El doctor Alejandro Galué dice, Rigel Sergen, el decreto número 8190 de fecha 5 de mayo de 2011 de propiedad, y lo que estábamos comentando, impide el arrendamiento de viviendas por el temor de los potenciales arrendadores a recuperarlas. ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional en la comisión que usted preside respecto a este hecho? Mira, no hay una ley más constitucional que esa. O sea, el artículo 82 garantiza el derecho a la vivienda de todas y todos, en especial a las familias más vulnerables.
hay que cumplir la Constitución en su artículo 82, ¿no? Y este decreto ley logra ese cumplimiento. Y de la misma forma hay distintas leyes o marcos internacionales que se han generado precisamente a través de la ONU, de ONU Habitat, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, en la observación número 7 de la Asamblea en el año 1997 de este Pacto Internacional, plantean los mecanismos para poder desalojar una persona. Y efectivamente, este decreto ley plantea ese mecanismo que la ONU orienta a sus países miembros a aplicar y a ejecutar. Yo no voy a decir que es el único país, pero pudiéramos ser uno de los únicos países del mundo que están al día con lo que plantea este pacto internacional. Se nos acabó el tiempo, vamos a ir a una pausa, al regreso vamos a escucharlo al doctor Millán, así como las disposiciones finales que usted trajo de la reforma de la propuesta de ley y las preguntas que ustedes tienen allí pendientes, nos siguen llegando muchas, trataremos en la medida de lo posible de responder la mayor cantidad de ellas. Agradecemos su participación, ya volvemos.